Agirre Lehendakaria Center, ALC, es un centro de estudios que abarca varias disciplinas de las ciencias sociales y de la innovación social y está vinculado a varias universidades de prestigio, tanto vascas como internacionales. Uno de los principales proyectos de ALC es lo que llamamos el Proyecto K, una investigación etnográfica sobre la influencia que ha tenido el factor cultural en la transformación de Euskadi. El origen del Proyecto K está relacionado con el origen del propio centro, de la creación del propio centro, que se crea en 2013, tomando como base la transformación de Euskadi en las últimas décadas que recogió en su tesis Juan José Ibarretxe. Esta tesis analizaba un poco cómo desde la década de los 70 hasta nuestros días, pues el territorio de Euskadi ha sufrido una transformación socioeconómica bastante notable, pues de encontrarse en una crisis económica bastante grave, con altos niveles de desempleo, viniendo de varias décadas de dictadura y bueno, con una imagen internacional pues no muy buena, por así decirlo. En un periodo relativamente corto de tiempo pues se pasa a ocupar los primeros índices en el ranking Gini internacional y a tener pues una mejora bastante notable de la calidad de vida. Esta transformación interesa fuera de aquí, interesa especialmente a la Universidad de Columbia y a algunas otras universidades americanas que quieren un poco entender los factores que son necesarios para que se den este tipo de transformaciones. Entonces se pone en marcha un centro de colaboración en red, que es el propio Agirre Center, con un periodo de 3 años de primeras investigaciones. Después de todas estas investigaciones, al analizarlas, lo que nos damos cuenta es que todas tienen un punto en común. Y es que los elementos que nos ayudan a entender por qué ha sido posible esta transformación son los elementos culturales. O la cultura, euskarazka, lo que solemos decir la K, por eso se llama el Proyecto K, que es un poco el que sirve de paraguas para analizar un montón de experiencias en la transformación vasca que, bueno, nosotros creemos que, o nuestra hipótesis es que no surgen por casualidad. Son muy diferentes entre sí, pero que tienen que tener unos valores comunes. Elegimos precisamente Gureak porque dentro de estos casos que tenemos aquí al lado y que a veces nos parecen muy normales, pero que nosotros creemos que tienen resultados extraordinarios, por así decirlo, pues estaba también la empresa Gureak. Para entender esos valores que pueda tener Gureak, intentaremos extraer a través de esta investigación las narrativas y percepciones que tiene Gureak sobre Gureak. Kuriosidade handia dakat, jakiteko zeateako dan hemendik, zezkenen jende pilo batek parte hartu dute, ez bakarrik zuzendaritzatik, langile, zerbitzu okupazionalak, kanpokoak, bezeroak, eta jakin nahiko nuke, ze ikuspuntu guk ezagutzen ez dugun ikuspuntu, interesgarria izan daitekeen guretzat, eta hortatik ze ikasi dezakegun, etorkizunari begira beste erronkei aurre egiteko. Orain arte egin duguna, elkarrizketa pertsonalak izan dira, eta orain talde elkarrizketa fase baten sartuko gara, orain arte identifikatu ditugun balio eta narratiba, pertsona edo elkarrizketa bidezko horriek talde elkarrizketan kontrastatuko ditugu. Eta hortik aterako dugun emaitza bat izango da, narratiba eta balio horien ikuspegi komun hori, ez pertsonala, baizik eta talde edo ikuspegi hori. Emunek ekarpena egin nahi du gizartera aldaketan, bai. Orduan gizartera aldaketarako gako asko, adibidez eremu sozioekonomikoan, daude oso lotuta toki bakoitzeko kulturarekin, egiteko moduekin. Orduan, gureak nola lan egiten duzuen ikustea eta bertako kultura zein den aztertzea eta gainera ahalko bagenuke ekarpena egin aurrera egiteko eta nolabait balio positiboak mahai gainean jartzeko, emunetzat ekarpen handia litzateke guretzako bai, horretan eragitea. Arlo kulturaletik, iruditzen zait gureak nahiko kultura errotuta dakala, eta, espero dut hori ziurtatzea edo reafirmatzea, baina seguro sorpresen batean goala. Eta orokorren, ikerketa zabalago baten parte geanez, eta aukeratu gaituzte, zerbait esanguratsua bezala, espero dut bai sendotzea gure erreferente izatearen roloi, eta arrazoi gehiago aurkitzea benetan ulertzeko zergatik gaur egun batzuk inklusioaren arloan erreferente bezala hartzen gaituzten.
Con esto, y esto es muy importante, no queremos decir lo bien que lo hemos hecho todo, lo listos que somos, sino bueno, poner en valor lo que se ha hecho bien, poner también en valor lo que se ha hecho mal, que también hay cosas que igual se han hecho mal o que cojean un poco más, y bueno, extraer un poco lecciones para que podamos proyectarlas hacia el futuro. Y creemos que este estudio además puede ayudar en ese sentido, qué es lo que nos ha movido en el pasado, qué es lo que nos mueve ahora y qué es lo que nos tiene que mover en el futuro.